tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hola, namaste, aquí Oscar desde Nepal. Os voy a hacer hoy un vídeo en el que os hablo de un poco de cómo se distribuyen los signos zodiacales y cuáles son en la carta astral védica. Recordad que en el anterior vídeo, es importante que lo veáis primero el anterior vídeo, os hablaba de cómo se distribuyen las casas astrológicas dentro de la carta natal. En este os voy a decir, una vez que sabemos qué casas para cada espacio dentro de la carta natal o de la carta astral, de cualquier evento, lugar, ciudad, país y demás, lo que hacemos es ahora, en base a el ascendente, colocar los diferentes signos. Esto nos diferencia entre unas cartas y otras, porque si bien es que todos tenemos en común que el ascendente es la casa 1, el descendente es la casa 7, y todas las demás casas están distribuidas igual en tu carta natal y en la mía y en la de todos, bien es cierto que lo que suele cambiar siempre es el tipo de signo que cae en el ascendente, lo cual condiciona a todos los demás signos y todas las demás casas. Vamos a explicarlo en este vídeo, a ver si lo puedo dar a entender. Lo primero, haceos una lista de cuáles son los 12 signos zodiacales para astrología védica que se comparten con astrología, con todas las astrologías. Son 12 signos, empiezan, sabéis que hay teorías que hablan y son ciertas en parte, que hay una 13ª constelación o Fucus, pero bueno, vamos un poco a centrarnos en lo que hay hecho, en vez de, como os dije en el anterior vídeo, filosofar mucho, que ya está bien, pero vamos a ver lo que hay establecido y para que entendáis vuestra carta natal o cualquier otra carta que podamos comentar en el blog y demás. Bueno, empezamos con los signos, 12 signos, 12 signos que son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en este orden, empezando por Aries. Os los he escrito aquí con un orden. El orden que veis aquí, veis que también viene numerado, del 1 al 12, solo que, a diferencia de lo que es las casas, aquí estamos hablando de los signos. Entonces, en este vídeo vamos a ver un poco la diferencia entre ambas, ¿vale? Ahora, tened en cuenta que una vez que hemos memorizado qué número de casa corresponde a cada una de las casas, cuál es el número, el valor que corresponde, en el anterior vídeo lo vimos, cuál es el valor que corresponde a cada casa, el ascendente es el 1, el descendente es el 7 y así. Ahora vamos a olvidarnos de ello, no olvidarnos sino tenerlo en cuenta, pero esos números ya olvidadlos, sabed que es la casa, aprenderlo por el ordinal, la primera casa, la séptima casa, la duodécima casa, la décima casa, la quinta casa, la que sea. Ahora aprendeos estos otros números para saber que el 1 corresponde a Aries y el 12 corresponde a Piscis. Y que entre ambos está esta lista. Vamos a empezarla despacito por aquí. Aries corresponde al número 1 en la carta astral, no a la casa 1, ahora hablamos, insisto, hablamos de otro parámetro. Ahora estamos hablando de signos. Ahora estamos hablando que si en la casa 1 tu ascendente, por ejemplo, fuera, como vimos el último ejemplo en el vídeo anterior, si tu ascendente fuera Géminis, ved que aquí pone un 3 relacionado con Géminis. Entonces, en esa casa primera, pondrías un número 3 en chiquitito o leerías un número 3. Lo que quiere decir que en la primera casa, si hay un 3, que significa que tu ascendente es Géminis, lo cual condiciona el resto de casas, como veremos más adelante. Ahora, por ahora, aprendeos que, o tomad nota, que estos son los signos y estos son el número que corresponde a cada signo, en el orden empezando por Aries y acabando por Piscis. Como veis, ahí dice Aries 1, Tauro 2, Géminis 3, Cáncer 4, 5 para Leo, el 6 representa a Virgo, el 7 Libra, el 8 Escorpio, el 9 Sagitario, el 10 para Capricornio, el 11 para Acuario y el 12 para Piscis. ¿Veis? 12 números, 12 signos
¿Qué vamos a colocar en la carta astral? Vamos a colocarlos en función de cuál es tu ascendente. Es decir, como ya os dije en el anterior vídeo, un poco rápido, pero cuál es el signo que está ascendiendo, cuál es la constelación que está ascendiendo en el momento en el que tú naces. Vamos a centrarnos en una carta natal. Es decir, una carta de una persona cuando nace en determinado día, hora y lugar, hora y momento exacto. Si miras hacia el este, en ese momento, eso es la casa 1 de tu carta astral. Si miras, independientemente de la hora que sea, independientemente de dónde está el sol, siempre el punto del este se toma como el ascendente. Y el punto de referencia en el oeste, donde el sol se pone cada día, también la luna, donde los planetas también caen por ahí, y las constelaciones, eso se llama el descendente o casa número 7. Esas son las casas. Esto que vemos aquí son los signos. Es decir, si tú has nacido, por ejemplo, 2 horas más tarde de lo que naciste, sí o sí tu ascendente ha cambiado. Toda tu carta ha cambiado. La casa 1 sigue siendo la casa 1, la casa 7 sigue siendo la casa 7, todas las casas son la misma casa, solo lo que cambia es eso. Una persona que tú has nacido a la misma hora, por eso a veces cuando nacen 2 personas en el mismo día, en teoría, astrológicamente, si nacen en el mismo día, en el mismo lugar, deberían tener la misma trayectoria de vida. Aquí la astrología védica dice 2 cosas. La primera, hay que tener en cuenta el karma que tú también arrastras y traes, que sería diferente en esas 2 personas. Y hay que tener en cuenta el ascendente, muy en cuenta, porque si esas 2 personas han nacido en horas diferentes, por ejemplo, ya su carta astral, si bien es cierto que tienen los planetas en la misma disposición con respecto a los signos, lo tendrán diferente representado en la carta. Una persona tendrá, por ejemplo, el sol en el ascendente si ha nacido a primera hora de la mañana, y la otra persona si ha nacido a mediodía, el sol lo tendrá en la casa, ya lo explicaremos, en la casa 10. Si ha nacido por la tarde, el sol lo tendrá más cercano a la casa 7. Bueno, espero que se vaya entendiendo despacito y poco a poco, que sé que no es fácil de entender, pero comprenderme es menos fácil de explicar todavía. Insisto, ver el vídeo anterior para entender las casas. Quienes lo habéis visto ya sabéis que el ascendente es la casa 1, que el descendente es la casa 7, las casas donde están situadas ese patrón es igual para todas las cartas astrales, todas. Ahora lo que cambia dentro de ahí no va a ser el orden de las casas, va a ser el orden, el numerito que veréis en diferentes cartas astrales, el numerito que veis en chiquitito dentro de cada recuadro, representa esto. Donde veis, por ejemplo, el 8, pues es Escorpio. Donde veis el 6, es Virgo. Donde veis el 12, ahí dice Piscis. Es una forma muy esquemática y fácil de entender. En vez de dibujar el simbolito dentro del espacio que corresponde a esa casa, para ver qué signo va ahí, lo que hacemos es dibujar un número, y con ese número ya memorizas. Que es un 8 es Escorpio, que es un 2 es Tauro, que es un 3 es Géminis, y así. Entonces es importante identificar cuál es nuestro ascendente, no solamente para saber cuál es la disposición del resto de casas, para saber en qué casa, qué signo hay ahí, qué influencia hay ahí, sino también para, bueno, saber que mi carta es diferente a la de otra persona, y que mi carta pues tiene estas características. Una persona con un ascendente Escorpio no tiene nada que ver con una persona pues con un ascendente en Leo o en Tauro. Son muy diferentes en ese sentido. Luego hay que ver muchas más cosas. Dónde está la luna situada, es muy importante en la astrología védica, donde hay ciertos yogas, uniones de planetas o un montón de cosas más. Pero bueno, este vídeo espero que sea, os voy a explicar ahora esto en una carta astral explicado. ¿Cómo cae esto en la carta astral? Una vez que conocéis esto, que es importante que lo memoricéis, que lo tengáis en cuenta, la disposición de los signos, vamos a explicar ahora cómo caerían dentro de la casa. Bien, ahora que conocemos el orden de los signos, es importante entender que cada uno tiene un número para identificarlo en la carta. Esto es importante sabérselo de memoria. Y luego entender algo que esto es personal, no sé si los astrólogos estarán de acuerdo conmigo, pero yo interpreto un poco, para que entendáis la diferencia entre entre los signos y la casa. La casa sería, si todos vivimos, imagina que todos vivimos en el mismo tipo de piso, en la misma estructura, en el mismo diseño de piso. Las habitaciones son iguales para todos, en tu casa y en la mía.
Solo que yo utilizo la habitación número 1, por ejemplo, para la cocina y tú lo utilizas para el dormitorio. Yo utilizo la habitación número 2 para el baño y tú lo utilizas para el salón de estar. Eso es la diferencia un poco, que todos tenemos la misma carta, la misma estructura, pero cada cual tiene diferentes signos dependiendo de la hora en la que ha nacido y el día en el que ha nacido. Dependiendo de la hora en la que has nacido, tienes un ascendente determinado. El ascendente, ese signo y ese número va a marcar condicionalmente desde la casa 1, que es el ascendente, va a condicionar a todos los demás. Si tú has nacido con un ascendente Leo, el número que te corresponde en el ascendente es el número 5, porque Leo es el quinto signo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Entonces en el ascendente pondríamos un 5 o tendríamos un 5 que determina que tu ascendente es Leo. Entonces es que en la casa 1, ascendente, ahí está Leo. Si, por ejemplo, tu ascendente es otro día y lugar u hora, es Piscis, significa que ahí habría que poner un 12, porque Piscis es el 12º signo en la lista. Desde Aries, el último es Piscis. Entonces pondríamos un 12, y ese 12 condiciona a la siguiente casa, que la siguiente casa será un 1, la siguiente casa será un 2, el 1 representa a Aries, el 2 a Tauro. Un ejemplo más, si vuestro ascendente, imaginad por ejemplo que es Libra. Si tienes un ascendente Libra, significa que en la casa 1 tú tienes un 7, porque Libra es el séptimo signo, comenzando desde Aries. Entonces en la casa 1, en el vídeo anterior que vimos que ponía casa 1, ahí no ponemos más un 1, eso solamente para que entendáis que esa es la casa 1. Pero lo que sí que ponemos es el número del signo. En este caso Libra es un 7, pondremos un 7 en esa casa 1 u ascendente. Eso me determina el resto de signos. En la casa 2 habrá que poner un 8, que es Escorpio. En la casa número 3 habrá que poner un 9, y así sucesivamente. Condiciona a todos los demás. Entonces, es importante esta parte. Vamos a hacer algún ejemplo. Como os decía, cuando veáis una carta en la que pone aquí un 1, normalmente lo ponen en chiquitito, donde pone un 1 ahí, significa que este ascendente es Aries, lo cual condiciona a todas las demás. En la casa número 2, recordad que era esta, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y casa 12. Pues en todas estas casas va determinado el número que viene ahí, es decir, el signo que viene ahí, en función de cuál es el ascendente. El ascendente es 1, en la casa 12 me voy a encontrar un 12. Vamos a poner otro ejemplo. Si el ascendente es un número, es un Cáncer, imaginad, yo aquí tengo un 4. Si el ascendente es Cáncer, en la casa 1, ese es el ascendente, en la siguiente casa, que es la casa 2, tendré que tener un 5, que representa a ¿qué signo? Los que habéis dicho Leo, ese es el correcto. Casa 3, el siguiente signo será un 6, que representa a Virgo. Casa número 4, ponemos un 7, porque representa a Libra. Muy bien. Bueno, otro ejemplo para que veáis. Es muy sencillo, solamente hemos de calcular. Cuando te digan tu ascendente es, vamos a poner otro ejemplo, tu ascendente es Escorpio. Bueno, tu ascendente es Escorpio significa que en el momento, vamos a hablar de una carta natal, que en el momento en el que tú naces, en el lugar en el que tú naces, en el este está ascendiendo la constelación de Escorpio. Por eso tu ascendente es Escorpio. Por eso ponemos en la casa 1 ese 8. ¿Por qué 8? Ya habíamos visto la parte anterior de este vídeo. 8 representa a Escorpio. Entonces, 8. El siguiente en la casa 2, vamos a poner un 9. En la casa 3, un 10. Un 11 para la casa 4. Y así sucesivamente. Cuando pasamos al 12, la siguiente casa, ahí pondremos el siguiente signo, que es 1, Aries. Ahora 2, Tauro. 3 en la casa 8. Y así, 4, 5, 6. Y fijaos que siempre va a coincidir en la casa 12, que es esta de acá, el número previo al ascendente. Si no te sale el número previo en la casa 12, hemos hecho alguna cuenta mal, nos hemos saltado alguna casa o algo. Bien, un ejemplo más. Venga, vamos a ver un ejemplo más de una persona que tiene, por ejemplo, ascendente, para ver qué números caen en todas. Un ascendente, a ver, me viene a la cabeza, Géminis. Ascendente Géminis. Si Géminis, estamos hablando que es el tercer signo, porque estamos hablando de, empezando por Aries, Tauro, Géminis, ahí estamos en el 3.
Entonces, en el ascendente, en la casa 1, aquí ponemos un 3 pequeñito aquí debajo o leemos un 3. Significa que el ascendente de esa carta es Géminis. Entonces, seguimos jugando. Número de casa 2, la siguiente casa. Número de signo, el siguiente del que venga aquí. Si mi ascendente es Géminis, en la casa 2 es el dominio de Cáncer. En la casa 3, Leo. Eso es un 5, aunque no lo parezca. En la casa 4, Virgo. En la casa 5, Libra. En la casa 6, Escorpio. En la casa 7 tenemos a Sagitario. La casa 8, Capricornio. Me he saltado una, ¿veis? Casa 9, Acuario. Casa 10, Piscis, el 12º signo. Entonces siempre a partir de Piscis nunca pondremos un 13 en el siguiente signo, no hay 13 signos, hay solo 12, entonces empezamos desde el principio otra vez. Desde el 12 salto al 1, desde Piscis salto a Aries. 1 para la casa 11. Y esta es la última casa que nos queda por rellenar y sería por el orden un 2, que corresponde a Tauro. Y me corresponde con que la siguiente es un 3, lo hemos hecho bien. Esta sería la carta, digamos, cómo se distribuyen en las diferentes casas los diferentes signos para un ascendente aquí en Géminis. Bien, bueno, espero que haya sido de utilidad este vídeo también. Recordad que complementa un poco al vídeo anterior, estaría bien que los vierais todos en orden porque voy a ir explicando conceptos de astrología védica, pero muy masticaditos, muy despacio, no es una labor difícil, me meto en un berenjenal guapo, pero vamos a ver si conseguimos el objetivo, que es que entendáis lo primero, vuestra carta natal, para la gente que os ha hecho la carta o que otro astrólogo o astróloga védica os ha hecho la carta y podéis entender más en profundidad vuestra carta, y para ver cómo se distribuyen, en este caso este vídeo es para ver cómo se distribuyen los diferentes signos en tu carta natal, porque dependiendo de qué ascendente tienes, en la casa, por ejemplo, 7, tú tienes un signo u otro, tienes Aries, Tauro, Leo, Sagitario, dependiendo de cuál es tu ascendente, que eso cambia en todos. Y recordad, una vez más, insisto, en que el número de la casa, que esto lo vimos en el vídeo anterior, lo recordaréis bien, el número de la casa para ti, para mí y para todo el mundo es el mismo, el número de la casa es el mismo, es decir, el 1 es, esta es la casa número 1, la casa número 2, esto lo vimos en el vídeo anterior, 3, 4, 5, 6, la casa 7. Esto sigue siendo igual que el vídeo anterior. Lo que os pongo en negro es el número de la casa y esto es común para todos. Lo que está en rojo es cómo caen los signos para una persona. En este caso hemos dicho ascendente Géminis, pero lo que cae en rojo cambia dependiendo de las personas. Lo que no cambia dependiendo de las personas es lo que está en negro, porque lo que está en negro es el número de la casa y esto es lo que es común para todas las cartas de astrología védica, para todas las cartas que leamos. El número de la casa en negro y un ejemplo, que esto cambiaría, esto es dinámico, un ejemplo en rojo de lo que serían los diferentes signos zodiacales, de todos los ejemplos que hemos visto en el vídeo. Bien, insisto, espero que sea de utilidad, espero que sea fácil de entender, que entendería que no, pero cualquier cosa me dejáis por aquí detalles, me dejáis comentarios, alguna pregunta si tenéis o sugerencias. También si queréis insultos, amenazas, proposiciones indecentes, como queráis, yo lo acepto todo. Bueno, espero que sea de utilidad, sed felices, namaste. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa